Ezequiel Melano, buenas noches, bienvenido. Compañeros, un gusto, un placer saludarlos. ¿Cómo les va? Bien, Igual muchas gracias por venir. Bueno, un placer volver otra semana más con ustedes. Bueno, ¿tienen previsto el fin de semana hacer alguna actividad que esté vinculada a usar el vehículo y por ende utilizar combustible? Sí, sí. Bien, bueno. Malas noticias. Y hay que estar atentos, hay que estar atentos. No ser alarmista del 100%, pero por lo menos estar atento. Lo concreto es que ya hace varios días en nuestro país hay menos volumen de entrega en estaciones de servicio desde las petroleras. La nafta super y el gasoil 500, por lo económico, es lo que más está escaseando. Hay un tema con respecto al fin de semana largo para los turistas, pero hay un tema aún más profundo que tiene que ver con lo que sucede con el transporte, ¿no? De cargas también, en una etapa donde también se necesita, ¿no? El transporte de todos estos productos y alimentos. Fíjense los títulos de los diarios, ¿no? De varias provincias de nuestra Argentina: escasez de combustible, una refinería para la producción de combustible por falta de crudo. Otro de los títulos: hay problemas de abastecimiento por el congelamiento en Neuquén y Río Negro. Varias fueron las provincias afectadas a esta situación. Falta nafta respecto al stock del fin de semana largo. Bueno, muchos de estos títulos ustedes lo han visto y lo ven a diario cuando navegan en redes sociales y también tienen la posibilidad de informarse. La escasez de este insumo básico para los automotores, que garantiza nada más y nada menos movilidad para miles de personas cada día, profundiza aún más la crisis. Hay causas variadas respecto a este tema, porque hay uno de los elementos detonantes que tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Que la Argentina no se autoabastece con producción local. La Argentina no se autoabastece con producción local. Hace falta un 15 a un 20%. Ese 15 a 20% se importa. Hay necesidad de importación de combustible. ¿Qué necesitamos para importar? Los benditos dólares. Las petroleras entregan los pesos al Banco Central. Esta es una historia resumida. ¿Quién los convierte en dólares? El Banco Central. ¿Le suena? El Banco Central. Bueno, dólar oficial Banco Nación es el valor que se toma de referencia. Desde junio, el dato, Banco Central no libera los dólares necesarios para la compra. Bueno, parte de la respuesta de esta escasez de combustible tiene que ver con esta cuestión, que no es menor, el tema del dólar y el impacto que tiene en la Argentina. Desde el gobierno, desde la Secretaría de Energía, con Flavia Rollón a la cabeza, dicen: la situación del combustible en la Argentina tiene algunos altibajos, pero es normal, no hay faltante de combustibles. Bueno, parte de esta burbuja política que decimos, el gobierno nacional dice que no hay escasez de combustibles. Cuando uno tiene la posibilidad de hablar con estacioneros o con los que consumimos el combustible, se encuentra a la vuelta de la esquina con el faltante de combustibles. Hay otro fenómeno que se ha expresado en esta cuestión que tiene que ver con herramientas de las estaciones de servicio para tratar de cumplir con todo. Por ejemplo, empezar a cuotificar el producto. ¿Cuánto les doy para que puedan realizar el viaje que tienen previsto? Y también el impacto del gasoil respecto a los elementos que se transportan, los alimentos. Hay una situación que no puede no verse desde el gobierno nacional. El faltante está en cualquier lugar del país, de norte a sur y de este a oeste. Y el dato más anecdótico, más increíble, ustedes me van a decir, por una cuestión de deducción lógica, el sur del país está vaca muerta. Bueno, no, allí hay combustible, allí no hay escasez. Bueno, lo inentendible, y en esta situación que tiene que ver con lo que siempre hablamos desde esta señal, la falta de federalismo en la Argentina, muestra una dicotomía. Provincia de Neuquén, con faltantes en el combustible. El AMBA tiene combustible. Hasta allí no ha llegado aún el conflicto de la manera que la vivimos en el interior. Ahí está la respuesta del gobierno nacional en función a esta cuestión. No falta el combustible.
muchachos, tienen que prestar un poquito de atención a lo que sucede en el interior profundo de la Argentina. Hay un dato, entrevistamos a Carlos Pinto, que es el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible de Río Negro y Neuquén. Él nos va a contar la realidad de lo que sucede en Neuquén con el combustible. Pero ¿qué nos cuenta? Me parece una frase, y tomé nota, porque me parece que grafica la situación. Dice Pinto, es una frase que se repite allí en Neuquén. Zapateamos sobre el petróleo allí en Neuquén. Respiramos el humo de las refinerías y pagamos el costo más alto que en Buenos Aires. Bueno, más gráfico, imposible. Esto nos decía Carlos Pinto. Es lamentable, pero es lo que nos está pasando. No solo que nos está faltando, sino que nosotros históricamente siempre pagamos inclusive un poco más caro que lo que se paga, por ejemplo, el combustible en Capital Federal. Y por si eso fuera poco, también sentimos las mismas restricciones que se sienten en otros lugares. En este caso, ¿a qué se debe el faltante? Bueno, el faltante se origina principalmente en el tema desde que el gobierno le ha puesto el control sobre los precios, empezó el faltante. Después, hace unas semanas atrás, estipuló un congelamiento sobre los precios, que eso agravó aún más la situación. Las petroleras no alcanzan a cubrir los gastos de fabricación para los combustibles con el petróleo que está aumentando también. Entonces se encuentran con estos problemas. No nos olvidemos que hay una buena parte del combustible que nosotros utilizamos dentro del país que no alcanzamos a producirlo y hay que importarlo. Y por supuesto cuando se importa a niveles internacionales y eso está muy por encima de lo que estamos pagando hoy nosotros. Nosotros vemos que está todo demasiado centralizado en Buenos Aires. No puede ser que los precios de los combustibles en Buenos Aires tengan menor costo que lo que tengamos nosotros acá, que es el lugar de producción. Como decía un dirigente nuestro, nosotros zapateamos sobre el petróleo y respiramos el humo de la destilería y tenemos que pagar el combustible más caro que en Buenos Aires. Bueno, eso hace que el costo de vida en el interior sea realmente alto, ¿no? Entre otros factores, el tema del combustible, nada más y nada menos. Sí, que no es poca cosa, pero bueno, es algo que este federalismo que nosotros tenemos parece que no es tan perfecto, así que esperemos que esto se pueda solucionar con el tiempo. Es una cuestión política que ya veremos cómo se desarrolla. Eso le iba a consultar, Carlos, respecto a la Cámara y la percepción que usted tiene. Ustedes imaginan, se ha puesto en agenda, que no es poco, ¿no? El tema del federalismo, pero ustedes son optimistas de un mediano plazo encontrar algún cambio real en la política concreta de mejorar el interior productivo de la Argentina o no? Yo estimo o sea, por lo menos yo de mi parte soy optimista porque la necesidad que hay de que las economías regionales tengan un lugar importante dentro del macro nuestro de la Argentina es indispensable. Entonces, yo creo que no va a ser una elección, sino va a ser una necesidad que se le dé prioridad no solo a la zona aquí nuestra por el petróleo y esta famosa vaca muerta, sino otras economías regionales del interior del país. ¿Cuál es la foto hoy, Carlos, respecto al faltante de combustible? ¿Cómo están las estaciones de servicio? ¿Cuál es la zona de Neuquén que está afectada? ¿Si es la periferia, si es el centro? ¿Y cómo se lo comunican a los clientes? Bueno, nosotros, los clientes
por supuesto que tienen la necesidad, y lo que hacemos nosotros es tratamos de racionar, por decir de alguna manera, el expendio, y le damos para que no quedarnos sin nosotros y que cada uno pueda ir moviéndose. Hacemos una distribución, o sea, vendemos una cantidad limitada de litros a cada cliente, dependiendo que sea un camión o sea un vehículo particular. Claro, pienso en esa posibilidad, ustedes tienen mucha experiencia, pero en cómo administrar para un vehículo que por ahí hace a lo mejor algún registro de viajes en el mismo Neuquén, que es más fácil, al transporte de cargas, ¿no? Que tiene que hacer largas distancias. No, sí, definitivamente. Y nosotros que estamos en zona así apartada, estamos a más de 1000 kilómetros de las zonas urbanas, como es Córdoba, Santa Fe o el mismo Buenos Aires. Entonces, eso se agrava aún más. Pero bueno, la gente no es de público conocimiento, o sea que la gente lo entiende, a pesar de que desde las autoridades nacionales niegan la falta de combustible, lo hacen públicamente que no existe tal cosa, y eso no es la realidad, porque las petroleras nos tienen estipulado cupos de los cuales nosotros nos tenemos que atener a esos cupos, y tenemos que distribuirlos durante el mes para no hacer quiebres de stock durante a poco de empezar el mes. Si vendiéramos indiscriminadamente, no tendríamos combustible a los pocos días de empezar el mes. Una de las provincias complicadas con el tema del combustible es Entre Ríos. Entre Ríos está muy complicada la provincia con el abastecimiento de combustible. Lo que nos decían también es que la escasez va a ser sobre el combustible más económico, Nafta Super, Gasoil 500. Es muy probable que los combustibles premium estén disponibles. Bueno, habrá que pagar un costo mucho más alto para el fin de semana, aquellos que tengan el tránsito por algunas provincias de nuestro país. Y a la espera, lógicamente, de una pronta solución, compañeros. Gracias, Ezequiel. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buena semana, Muchísimas como siempre. gracias.